Saludos apasionados de la historia. Hoy vamos a desentrañar la fascinante vida de Mariana de Neoburgo, la enigmática reina consorte de España que desde su llegada al trono estuvo inmersa en un torbellino de intrigas y luchas de poder. Casada con Carlos II para asegurar la continuidad de los Habsburgo, Mariana pronto se enfrentó a una realidad mucho más compleja: una corte dividida, una nación en crisis y un trono amenazado. Pero, ¿quién era realmente esta reina que intentó sin éxito dar un heredero a España? ¿Cómo lidió con las conspiraciones y traiciones que rodearon su reinado y su posterior destierro? Acompáñanos a descubrir los secretos y pasiones de una mujer que, en medio de la decadencia del imperio, luchó por mantener su posición y su legado en una Europa en constante conflicto. En el Palacio de Benrath, un día de finales de octubre de 1667, nacía Mariana de Neoburgo, la hija número 17 de una familia que ya parecía destinada a trascender en la historia europea. Desde el mismo instante de su nacimiento, la vida de Mariana estuvo marcada por el peso de la política y la intriga. Los Wittelsbach, su familia, eran una de las dinastías más poderosas de Alemania, y cada uno de sus miembros era una pieza clave en el intrincado ajedrez de las alianzas europeas. Su padre, Felipe Guillermo, era el elector del Palatinado, un hombre cuya influencia se extendía más allá de las fronteras de su dominio. Su madre, Isabel Amalia de Hesse-Darmstadt, se había hecho célebre no solo por su linaje, sino por su asombrosa capacidad de dar vida. De sus 24 embarazos, 17 hijos sobrevivieron. Esta prodigiosa fertilidad no era simplemente una curiosidad. Convertía a Isabel Amalia y a sus hijas en codiciadas piezas para sellar pactos matrimoniales que perpetuaran las dinastías europeas. Mariana creció en un entorno donde el poder era una presencia constante, un juego de máscaras y palabras en el que debía aprender a moverse con astucia. A diferencia de muchas mujeres de su tiempo, su educación no se limitó a las labores domésticas. Fue instruida en historia, política, religión y, sobre todo, en las habilidades necesarias para sobrevivir y prosperar en la corte. Cada lección que aprendía, cada conversación que escuchaba, formaba parte de su preparación para un destino que la esperaba mucho más allá de las fronteras de su hogar. Los Wittelsbach estaban divididos en dos ramas, la palatina y la bávara, y cada una de ellas tejía su red de alianzas a través de Europa. Mariana y sus hermanas se convirtieron en las principales embajadoras de su familia, contrayendo matrimonio con miembros de las casas reales más poderosas. Para Mariana, su destino se definiría en la península ibérica como esposa de Carlos II, el último monarca de los Habsburgo en España. Un matrimonio que no solo uniría dos casas, sino que buscaría la salvación de un imperio. Pero más allá de las intrigas y los pactos, la vida de Mariana no fue solo la de una figura política. Fue la historia de una mujer que, como tantas otras, se vio atrapada en un papel que no eligió. Una reina cuya presencia en la corte española generó expectativas y temores, esperanza y desesperación. Se decía que su llegada traería la ansiada fertilidad a una familia real marcada por la decadencia. Sin embargo, lo que encontró fue un reino dividido, una corte llena de enemigos y un marido enfermo, cuya mirada se perdía más allá de la realidad. Cada día en Madrid, Mariana debía enfrentarse a la realidad de un trono que se desmoronaba y a la presión de un legado que parecía condenado. Era una extranjera en una tierra extraña, una reina cuyo papel era dar a luz a un heredero que nunca llegó. En su vida se cruzaron intrigas, rumores y la desesperanza de ver cómo sus sueños de juventud se desvanecían frente a la cruel realidad del poder. Sin embargo, a pesar de todo, Mariana dejó su huella en la historia. No fue la reina que España esperaba, pero fue una mujer que supo adaptarse, luchar y, en última instancia, sobrevivir en un mundo que no estaba hecho para ella.
Su vida es un testimonio de la complejidad de los destinos que se esconden detrás de las figuras de poder, de las emociones y decisiones que se ocultan tras los muros de los palacios. La repentina muerte de María Luisa de Orleans en 1689 dejó a la corte española en un estado de incertidumbre. La nación entera parecía contener la respiración ante la sombría realidad de un reino sin herederos y un monarca debilitado que, a pesar de sus esfuerzos, no había podido asegurar la continuidad de su linaje. El Consejo de Estado, consciente del peligro que significaba un trono vacío, emprendió una búsqueda urgente. Se necesitaba una nueva reina, alguien que pudiera traer la esperanza de un futuro a una dinastía que se desmoronaba. La selección fue un proceso acelerado, motivado no solo por la urgencia, sino por el temor de que cada día perdido pudiera acercar al país al borde del abismo. La candidata ideal debía poseer un linaje impecable, provenir de una familia prolífica y, sobre todo, estar libre de cualquier influencia francesa. En medio de este clima de desesperación, el nombre de Mariana de Neoburgo surgió como una luz de esperanza. Con una madre que había dado a luz a 17 hijos y sin vínculos con la Casa de Borbón, Mariana parecía el último intento de salvar la dinastía de los Habsburgo en España. Además, su conexión con la Casa de Habsburgo a través de su hermana, la emperatriz Leonor Magdalena, reforzaba los lazos que tanto necesitaba Madrid en tiempos de incertidumbre. El 28 de agosto de 1689, en Ingolstadt, Mariana se casó por poderes con Carlos II, en una ceremonia que parecía más un rito desesperado que un enlace nupcial. Mientras el emperador Leopoldo y su esposa observaban la unión, el rey de Hungría representaba a un marido que nunca había visto a su esposa. Poco después, Mariana emprendió un viaje que marcaría su destino. A bordo de una flotilla que la transportaba hacia un futuro incierto, tuvo que enfrentarse a los embates del mar embravecido y a la constante amenaza de ataques franceses. El océano parecía reflejar las turbulencias de su propia vida, prolongando su llegada hasta marzo de 1690, cuando finalmente pisó tierra española en el puerto de Mugardos, Galicia. Su entrada en Madrid, el 22 de mayo de 1690, fue un espectáculo cuidadosamente orquestado. La nueva reina avanzó majestuosa, montada en un imponente caballo blanco, mientras las calles se llenaban de vítores y celebraciones. Desde el Palacio del Buen Retiro hasta el Alcázar, los madrileños se agolpaban para ver a la mujer que creían traería consigo la promesa de un heredero. Pero detrás de las sonrisas y los saludos, Mariana sentía el peso de las expectativas que sobre ella recaían, como una corona de espinas que la acompañaba en cada paso. La joven reina, rodeada de lujos y honores, pronto descubrió la verdadera naturaleza de su nueva vida, un palacio lleno de murmuraciones y desconfianza, donde cada gesto y palabra se analizaban con minuciosa suspicacia. En un reino donde la política era un juego de sombras y las lealtades cambiaban con la marea, Mariana se encontró sola, en un laberinto de intrigas que conspiraban no solo contra su posición, sino contra su propia identidad. Con cada año que pasaba sin el ansiado heredero, las miradas se volvían más frías, los susurros más hirientes. Carlos II, su esposo, parecía desvanecerse lentamente, atrapado en un cuerpo frágil y una mente cada vez más distante. La esperanza que su llegada había despertado se convertía en resignación y finalmente en amarga decepción. Las celebraciones que la habían recibido se transformaron en un juicio constante sobre su capacidad para cumplir con el único deber que se le había asignado, dar un hijo a la corona. A pesar de las dificultades, Mariana se mantuvo firme, consciente de que su destino ya no era solo suyo, sino el de un reino entero. Luchó por encontrar su lugar en una corte hostil, intentó navegar las traiciones y sobrevivir a las presiones que la rodeaban. No fue la reina que España había esperado, pero fue una mujer que resistió,
que enfrentó con valentía un destino impuesto y que, a pesar de no haber podido cumplir con la tarea que se le había encomendado, dejó una huella en la historia de una monarquía en declive. Mariana de Neoburgo llegó a España como un rayo de esperanza en tiempos oscuros. La monarquía de los Habsburgo, tambaleante y debilitada, veía en ella la promesa de una renovación. Con su linaje impecable y la fama de fertilidad que acompañaba a su familia, se esperaba que Mariana diera al reino el tan ansiado heredero que asegurara la continuidad de una dinastía al borde del abismo. Sin embargo, desde los primeros días, su matrimonio con Carlos II estuvo marcado por el desencanto y la desesperación. Carlos, el último de los Habsburgo, era un hombre frágil, atormentado por enfermedades y supersticiones que parecían condenarlo desde el mismo instante de su nacimiento. Mariana, joven y llena de expectativas, se encontró rápidamente atrapada en una relación que parecía destinada al fracaso. A pesar de las oraciones, las intervenciones médicas y los remedios más extravagantes, los rumores sobre su incapacidad para concebir comenzaron a extenderse como una sombra oscura, alimentando las dudas y las acusaciones. Para una reina cuyo único deber era dar un hijo al trono, cada mes sin embarazo era un golpe devastador, no solo para ella, sino para la estabilidad del reino. La corte, que la había recibido con entusiasmo, se tornó pronto en un lugar hostil y enrarecido. Mariana, consciente de la desconfianza que la rodeaba, formó su propia red de apoyo, la llamada Camarilla Alemana, compuesta por consejeros y servidores de su tierra natal. Entre ellos destacaban figuras como la condesa Berlepsch, su leal dueña de honor, y Enrique Xavier Guaiser, su astuto secretario. Para Mariana, estas personas eran más que simples cortesanos, eran su refugio en un entorno donde cada gesto era escrutado y cada palabra podía ser utilizada en su contra. Sin embargo, la presencia de estos consejeros extranjeros exacerbó las tensiones en la corte. Los nobles españoles, celosos y recelosos, veían en ellos una amenaza, intrusos que despojaban a la corona de su poder y su riqueza. Mariana fue acusada de despilfarrar los recursos del reino en fiestas y regalos extravagantes para su séquito, alimentando un clima de resentimiento y rivalidad. Su popularidad, que había sido alta en los primeros días, se desplomó rápidamente y la reina se encontró rodeada de enemigos en su propio palacio. Pero el conflicto más doloroso y personal lo vivió con Mariana de Austria, la madre del rey. A pesar de compartir sangre alemana y haber sido elegida por ella como consorte para su hijo, las dos mujeres eran como el agua y el aceite. Mariana de Austria, severa y devota, despreciaba el estilo más abierto y vivaz de la joven reina. Competían por la influencia sobre el enfermo Carlos, y sus visiones para el futuro del reino eran diametralmente opuestas. Mariana de Neoburgo apoyaba a su sobrino, el archiduque Carlos de Austria, mientras que su suegra favorecía al pequeño José Fernando de Baviera, su nieto. Cada maniobra, cada decisión en la corte, era una batalla en una guerra no declarada. La debilidad de Carlos II lo llevó a firmar múltiples testamentos, cambiando una y otra vez el nombre de su sucesor. El trono de España se convirtió en un campo de batalla para las potencias europeas, mientras Mariana, atrapada en un matrimonio sin amor y sin hijos, se veía cada vez más aislada y vulnerable. Su incapacidad para dar a luz a un heredero hizo que su posición se tambaleara, y los rumores comenzaron a correr como fuego, que si era infiel, que si practicaba hechicería, que si deseaba envenenar al rey. La reina, impotente ante estas habladurías, veía cómo su reputación se desmoronaba, como las paredes de un castillo de arena azotado por las olas. Con el paso del tiempo, la corte se convirtió en una prisión para Mariana. Aislada por la desconfianza y la traición, se vio relegada a un papel secundario mientras la salud de Carlos se deterioraba cada día más.
A medida que el rey se desvanecía, la crisis dinástica se intensificaba y las potencias europeas preparaban sus ejércitos para la inevitable guerra que seguiría a su muerte. La reina, antes vista como la salvadora del reino, se convirtió en un recordatorio vivo del fracaso de la monarquía. Al final, Mariana de Neoburgo fue una reina sin corona y una esposa sin amor, una mujer atrapada en un destino que no pudo cambiar. Cuando Carlos murió, España se sumió en la guerra de sucesión y la figura de Mariana se desvaneció en la memoria colectiva, envuelta en el polvo de una historia que la superó. El 1 de noviembre de 1700, el débil aliento de Carlos II se extinguió en las estancias sombrías del Alcázar de Madrid, marcando el fin de una era y el inicio de una tormenta. Sin dejar descendencia, su muerte no solo cerraba el capítulo de los Habsburgo en España, sino que abría una herida profunda en el corazón de Europa. El testamento del rey, escrito con mano temblorosa y encomendado al juicio divino, designaba como su sucesor al duque de Anjou, nieto del poderoso Luis XIV de Francia. Así, el Borbón se convertía en Felipe V, desatando un conflicto que sacudiría al continente entero, la Guerra de Sucesión Española. Para Mariana de Neoburgo, la viuda del monarca fallecido, este nombramiento fue más que una traición. Durante años, había luchado incansablemente para que su sobrino, el archiduque Carlos de Austria, fuera reconocido como legítimo heredero. Su apoyo no era solo una cuestión de lealtad familiar, era la última oportunidad de mantener viva la influencia de su casa, los Habsburgo, en un trono que se desmoronaba ante sus ojos. La elección de Felipe V no solo la despojaba de poder, sino que borraba su papel en la historia que había ayudado a escribir, dejándola como un fantasma en los pasillos de una corte que ya no la reconocía. Con la noticia de la muerte de Carlos y la proclamación de Felipe, las campanas de Europa resonaron como tambores de guerra. Las principales potencias se dividieron, Francia y España, bajo el Borbón, enfrentándose a Inglaterra, Austria y los Países Bajos, que defendían los derechos del archiduque Carlos. Mariana, acorralada y resentida, se convirtió en una feroz defensora de la causa de los Habsburgo, oponiéndose abiertamente al nuevo régimen borbónico. Desde las sombras de su viudez, conspiró y urdió estrategias, esperando el momento en que su familia pudiera reclamar lo que consideraba legítimamente suyo. El conflicto pronto llegó a las puertas de Madrid. En 1706, las tropas del archiduque Carlos ocuparon la ciudad y en un acto cargado de simbolismo, Mariana recibió el estandarte real de su sobrino en Toledo. En sus manos temblorosas sostenía no solo un emblema de poder, sino la esperanza de recuperar lo que creía perdido. Su lealtad al archiduque era inquebrantable y con ese gesto desafiaba a Felipe V y a todos los que la habían dejado de lado. Pero su momento de triunfo fue breve. Poco después, las fuerzas borbónicas retomaron la capital y con ellas llegó la venganza del nuevo rey. Felipe V, consciente del peligro que representaba la presencia de Mariana y su influencia sobre los sectores leales a los Habsburgo, decidió cortar de raíz cualquier amenaza. En septiembre de 1706, ordenó su destierro a Bayona, en el sur de Francia. Acompañada por unos pocos sirvientes leales, la reina viuda dejó atrás un reino que había sido suyo por derecho y sacrificio, embarcándose en un exilio que se extendería por más de 3 décadas. Bayona se convirtió en su prisión dorada, una ciudad que, aunque libre de barrotes, la mantuvo encerrada en una soledad devastadora. Cuando Mariana de Neoburgo llegó a Bayona en el otoño de 1706, la ciudad la recibió con una mezcla de curiosidad y respeto. A sus 50 y pocos años, la que una vez fuera reina de España, ahora era una viuda desterrada, cargando no solo con las expectativas frustradas de un imperio, sino con el peso de su propio fracaso personal. Aunque los protocolos de su llegada intentaron disimular la realidad,
pronto se dio cuenta de que su vida en este rincón del sur de Francia sería muy distinta a lo que había conocido en los opulentos palacios de Madrid. Bayona, con su aire húmedo y sus callejones serpenteantes, se convirtió en su refugio y al mismo tiempo en su cárcel. Los recursos prometidos en el testamento de Carlos II nunca llegaron, y Mariana, que había conocido el esplendor de una corte que giraba en torno a ella, se vio obligada a vivir en una austera modestia. Dependía de las esporádicas ayudas que su familia podía enviarle y poco a poco se fue rodeando de deudas que ella, con un orgullo que aún brillaba en sus ojos, intentaba ignorar. Los primeros años estuvieron marcados por una vigilancia constante. Felipe V, temeroso de que Mariana pudiera convertirse en un estandarte de la resistencia proaustríaca, ordenó que cada carta que enviara y cada visita que recibiera fueran escrupulosamente controladas. Luis XIV, siempre alerta a cualquier signo de inestabilidad en sus dominios, apoyaba estas medidas. Para Mariana, esto significaba vivir en una especie de prisión sin muros, donde su cada movimiento era observado y cada palabra potencialmente utilizada en su contra. A pesar de estas restricciones, intentaba mantener una apariencia de dignidad regia. Celebraba las buenas noticias que llegaban de las cortes, organizando pequeñas reuniones y actos religiosos en su residencia, aunque los banquetes y las veladas que una vez brillaron en su vida se habían reducido a austeros encuentros, donde las velas parecían apagarse más temprano que antes. La situación económica mejoró ligeramente tras el matrimonio de Felipe V con Isabel de Farnesio en 1714. Isabel, sobrina de Mariana, intentó tender un puente hacia su tía, otorgándole el honor de ser madrina de su primer hijo, el futuro Carlos III. Para Mariana, este gesto fue un breve destello de reconocimiento en un océano de olvido. Sin embargo, los lazos familiares no bastaron para liberarla del destierro ni para mejorar sustancialmente su situación. Seguía siendo vista con recelo, como una figura incómoda del pasado, cuyos derechos y demandas perturbaban la frágil estabilidad del nuevo régimen borbónico. Los rumores no tardaron en surgir, exacerbando aún más su aislamiento. Se habló de una relación inapropiada con su secretario de lengua francesa, Jean de la Reteguy, un hombre joven y apuesto cuya cercanía alimentó la imaginación de la sociedad local. Algunos incluso afirmaron que se habían casado en secreto y que tenían descendencia. Estos rumores, aunque infundados, dañaron su ya deteriorada reputación. No solo se le acusaba de haber fallado como reina, sino también de haber traicionado la memoria de Carlos II. En 1732, su confesor, el padre Larramendi, se vio obligado a viajar a Sevilla para defender su honor ante un tribunal eclesiástico, mientras Mariana observaba, impotente, cómo su nombre era mancillado una vez más. A pesar de estas dificultades, Mariana intentó integrarse en la vida de Bayona, organizando pequeños eventos culturales y asistiendo a misa diariamente en los conventos locales. En 1722, decidió adquirir una propiedad a las afueras de la ciudad, el Château de Marrac. Allí, en medio de un paisaje tranquilo y alejado del bullicio, intentó recrear un pequeño rincón de la corte que había perdido. Recibía visitas de miembros de la aristocracia europea, aunque siempre bajo la atenta mirada de las autoridades francesas, que se aseguraban de que ninguna conspiración se gestara en sus salones. En ese modesto castillo, Mariana pasó largas temporadas, contemplando desde sus ventanas un horizonte que nunca la llevaría de regreso a la vida que había conocido. La relación de Mariana con la sociedad de Bayona fue compleja. Algunos la admiraban por su dignidad y resistencia, viéndola como una figura trágica que intentaba mantener su orgullo en medio de la adversidad. Otros, en cambio, la consideraban una exiliada problemática, una carga que consumía recursos que no le correspondían. Para Mariana, cada día era una lucha silenciosa por conservar un poco de la dignidad que una vez había definido su vida.
En sus cartas nunca dejaba de pedir con cortesía y determinación el regreso a España, a la tierra que, a pesar de todo, consideraba su hogar. Pero las respuestas que recibía eran siempre las mismas, negativas envueltas en formalidades que ocultaban el deseo de mantenerla lejos, tan lejos como fuera posible. Finalmente, en 1738, su salud comenzó a deteriorarse gravemente. Los años de tensión y privaciones cobraron su precio. Con una mezcla de resignación y alivio, Mariana fue autorizada a regresar a España, no como reina, sino como una anciana enferma que necesitaba cuidados. En el invierno de 1738, después de 32 largos años de exilio en Bayona, Mariana de Neoburgo recibió una noticia inesperada: se le permitía regresar a España. No a la corte, no a los palacios que una vez recorrió como reina, sino a Guadalajara, una ciudad alejada de la política y el poder. Su salud, quebrantada por la edad y las penurias del exilio, había motivado finalmente esta decisión. No era un gesto de reconciliación, sino más bien un acto de compasión para una anciana enferma que, tras años de súplicas y aislamiento, regresaba a la tierra que alguna vez llamó su hogar. El viaje de regreso fue largo y tortuoso. Los caminos que la habían llevado a Bayona con la esperanza de una resistencia, ahora la devolvían a un lugar del que se había alejado demasiado tiempo. Cada milla recorrida parecía arrancar un pedazo de sus recuerdos, y cuando la caravana se detuvo en Pamplona debido a una grave recaída, muchos pensaron que no sobreviviría. Pero Mariana, que había soportado tanto, se aferró a la vida con la misma determinación que la había acompañado durante su exilio. Permaneció en la ciudad varios meses, recuperándose lentamente, hasta que finalmente pudo continuar su viaje hacia Guadalajara, su última morada. El 10 de mayo de 1739 llegó al Palacio del Infantado. Sus primeros días allí estuvieron marcados por la soledad. Ya no quedaba mucho de la mujer que había sido reina consorte de España, rodeada de cortesanos y honores. Ahora, su vida se reducía a un puñado de sirvientes leales y a un ritmo lento de días que se desvanecían en la monotonía. Sin embargo, en ese silencio, Mariana encontró una especie de paz. Había dejado de luchar contra el destino que tanto la había castigado y se dedicó a ordenar sus asuntos, a escribir cartas y a recibir las visitas de aquellos que aún la recordaban con afecto. Fue durante estos últimos meses cuando se reencontró con su sobrina Isabel de Farnesio, la reina consorte que había tenido el poder de decidir su destino. En una reunión en Alcalá de Henares, Mariana y Felipe V compartieron momentos de reconciliación. En aquellos días, alejados del bullicio de la corte, se encontraron como familia, dejando de lado, al menos temporalmente, las amarguras del pasado. Para Mariana, este reencuentro fue un bálsamo. Después de tanto tiempo de distancia y rencor, poder hablar con su sobrina y con el rey, recordar juntos tiempos mejores, fue un alivio para su cansado corazón. El 16 de julio de 1740, con 72 años, Mariana de Neoburgo cerró los ojos por última vez en el Palacio del Infantado. Su muerte fue tranquila, casi silenciosa, como si su vida finalmente se extinguiera con el mismo ritmo pausado de esos últimos días en Guadalajara. Según su voluntad, su cuerpo fue llevado al Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, donde descansa en el Panteón de los Infantes. Pero su corazón, símbolo de su lucha y su sufrimiento, fue depositado en el Monasterio de las Descalzas Reales de Madrid, cumpliendo así su último deseo. Quería que, de alguna forma, una parte de ella permaneciera cerca de la corte que tanto significó en su vida, como un testamento silencioso de su paso por la historia. El legado de Mariana de Neoburgo es, sin duda, controvertido. Como reina consorte de Carlos II, su vida estuvo marcada por la incapacidad de concebir un heredero y las intrigas que precedieron la Guerra de Sucesión Española. Pero su historia es más que una sucesión de fracasos y conspiraciones.
Mariana fue una mujer que, a pesar de todos los golpes que le propinó el destino, se mantuvo firme. Su exilio fue una larga travesía de resignación y resistencia, y sus últimos años una lección de dignidad en la adversidad. Su regreso a España, lejos de ser una victoria, fue el cierre de un ciclo amargo. Volvía a una tierra que la había rechazado, pero lo hacía con la frente en alto, sabiendo que, aunque nunca pudo cumplir con el destino que se le había impuesto, había luchado con valentía por su lugar en el mundo. A través de los años, su figura ha quedado envuelta en sombras, reducida a una nota a pie de página en la historia de la monarquía española. Pero para aquellos que se detienen a escuchar su historia, Mariana de Neoburgo no es solo la reina que no pudo dar un heredero, sino una mujer que, incluso en los momentos más oscuros, se negó a ser borrada. Su vida, llena de altibajos, de exilios y retornos, de esperanza y desilusión, es un reflejo de la complejidad de una época turbulenta y de la lucha constante por mantener la dignidad, incluso cuando todo parecía perdido. Y así, Mariana, con su corazón dividido entre El Escorial y Madrid, sigue presente en la historia, recordándonos que, a veces, la verdadera grandeza se encuentra en la forma en que enfrentamos nuestras derrotas. Si te ha intrigado la vida de Mariana de Neoburgo y su lucha por mantener su posición en medio de un reino en crisis, te invito a profundizar aún más en la fascinante historia de la monarquía española. En nuestro próximo vídeo, exploraremos la vida de Carlos II, el último rey de la dinastía de los Habsburgo, cuya compleja personalidad y turbulento reinado marcaron el final de una era. Además, te contaremos la historia de su primera esposa, María Luisa de Orleans, una reina cuya trágica muerte dejó un vacío que cambió el destino del reino. Descubre cómo estas figuras dejaron una huella indeleble en la historia de España y cómo sus vidas estuvieron entrelazadas con el declive y la transformación de un imperio. Hasta la próxima.